Ya está. Pues bueno, entonces nada más como para dar un repaso súper rápido de lo que de lo que vimos un poquito la clase anterior. Estábamos viendo el lóbulo frontal y habíamos visto que el lóbulo frontal tiene la función del pensamiento abstracto, del juicio, pero tiene una área llamada la corteza motora primaria. Y justamente esta área, la corteza motora primaria, es la que se va a encargar de ejecutar el movimiento. Es la estación final, digamos, de ese patrón del movimiento. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que ella es la que le mandan los comandos o le mandan los programas de movimiento y es la que aprueba, es la que dice, órale, se va el movimiento. Solamente que esta corteza motora no trabaja sola, sino que trabaja en colaboración con otras áreas como la premotora, motora, como el área sensitiva, como el cerebelo, ganglios basales, tálamo, como los vamos a ver. Y bueno, eso es lo que hace la corteza motora primaria. Mientras que el área premotora va a ser el área encargada de almacenar los programas de movimiento. Al momento de que nosotros aprendemos a escribir, a caminar, a hacer la comida, todos esos programas de movimiento ya están siendo almacenados en esa zona. Si hay alguna lesión en el área premotora, va a suceder un fenómeno llamado apraxia. Y la apraxia es la alteración de un acto motor previamente aprendido. Y ponía el ejemplo en el que el paciente sí sabe o sí digamos que él puede tener la idea de que, por ejemplo, en el caso de vestirse, ¿no? O sea, él sabe que tiene que colocarse los pantalones, que tiene que colocarse los pantalones. Sí, sabe que lo tiene que hacer, pero no recuerda o no Pero tiene... no puede hacerlo. ¿Perdón? No, profe, decía que no puede hacerlo, ¿no? Como que no sabe cómo. Exacto, no O sea, sabe cómo. lo sabe, pero no, pues no puede realizarlo, ¿no? Ah, exactamente, exacto, eso es la apraxia. O cuando, si yo les digo, si yo le pidiera a mi paciente, oiga, ayúdame a imitar este movimiento que significa un hola o un adiós, el paciente no lo reproduce o lo reproduce de manera errada. Si le pido que siga cierto ritmo, por ejemplo, esto, 2 palmas y, bueno, 2 palmadas y detengo, ¿no? Esto, el paciente no lo pudiera reproducir y eso es apraxia. Y luego también dentro de este lóbulo frontal yo voy a tener un área llamada el área del lenguaje de Broca. El área del lenguaje de Broca es la que se encarga de formar el lenguaje, es decir, es la que me permite pronunciar, es la que me permite gesticular todas estas palabras, es la que junto con los pares craneales, son los que me va a permitir el estar ahora sí que modificando mis expresiones faciales para poder comunicar, pero esencialmente el lenguaje del área de Broca se encarga de formar las palabras. Cuando el paciente tiene una alteración en el lenguaje, en esta área, perdón, se le conoce como afasia. Una afasia es una alteración del lenguaje. Aquí el paciente le va a costar trabajo pronunciar palabras, le va a costar trabajo formar palabras, o te dice las palabras pero las dice a medias. Sin embargo, la ventaja es que estos pacientes sí te entienden, sí entienden lo que les estás diciendo. Así que eso es algo bueno, porque existe una fascia que vamos a ver que se llama fascia de Wernicke, que es una fascia en la cual el paciente no te entiende lo que le estás diciendo, pero él se puede expresar muy bien. Es curioso. ¿Dudas hasta Profe, este? Adelante. eso que comenta de que pueden entenderte, pero no pueden pronunciar las palabras, es que mi hermano hace ya varios años, cuando éramos chicos, una vez se cayó y él, estábamos jugando y pues se cayó y se pegó, ¿no? En la cabeza. Y ya se metió y estuvo normal como una hora, pero ya en la noche, casi en la madrugada, me acuerdo que se levantó y me decía, y no podía decir que le dolía la cabeza, pero me decía, me duele la cabeza, y decía muchas palabras así y
pues empezó a no poder hablar y después ya no se pudo parar. O sea, le decíamos como, se llama Diego, mi hermano, y le decíamos, Diego, ve a cambiarte para llevarte al doctor. Y Ajá. mi hermano ya no se pudo parar y él entendía que se tenía que parar y nos quería decir que no podía pararse, pero tampoco lo podía decir. Y ya pues le hicieron muchos estudios y a mi hermano está bien ahorita, pues, o sea, solo le duró como, estuvo así como, o sea, estuvo así mal un día y ya después se empezó a recuperar, pues nos explicaron que porque se le había inflamado su cerebro o algo así y que por eso le Ajá. había pasado, pero le pasó eso mismo que usted está diciendo, ¿no? Exactamente, eso mismo que nos acaba de compartir Marifer, ¿puedo llamarte? Sí, ¿verdad? Sí. Lo que nos acaba de compartir Marifer es exactamente lo mismo con los pacientes que atraviesen con un problema de afasia. Justamente eso, el paciente sabe que se tiene que parar, por ejemplo, pero no puede hacerlo o no puede decirte, oye, no puedo levantarme. Entonces eso es la lesión que tuvo su hermano. El golpe que le dio fue justamente en el área motora de Broca y por eso manifestaba esos síntomas el hermano de Marifer. Pero lo bueno es que se le quitó. Bueno, digo, que nada más fue transitorio. Lo bueno, lo bueno. Muy bien, ¿dudas hasta o algún otro comentario retroalimentativo, chicos? ¿No? Bien. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, aquí es en donde también entra un dato muy interesante y es que nosotros, dentro de el lóbulo frontal, hay una zona, déjenme regresarme aquí, que se llama giro precentral. Este giro precentral es lo que yo estoy marcando en este momento, esto. Este giro precentral o como toda esta zona va ahí en esa zona se va a localizar algo que se llama homúnculo. ¿Qué es un homúnculo? Pues bueno, la palabra homúnculo significa hombrecito, significa hombrecito. Sin embargo, el homúnculo es una representación cortical de nuestro esquema corporal dentro de la mente o dentro del mismo sistema nervioso central. Otra vez, el homúnculo es una representación cortical o una representación visual de nuestro esquema corporal. O sea, el mismo cerebro tiene guardada una esquema o sí, el cuerpo, una manera de vernos a nosotros. Y aquí en esta imagen quiero que se den cuenta la que estoy señalando, en la del lado izquierdo, ven a dos como hombrecitos con unas manotas, una boca, unas manotas y una boca. ¿Esto por qué es? Porque yo tengo dos homúnculos, un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. El homúnculo sensitivo se va a encontrar en el giro postcentral, en esta zona, en la zona azul que estoy marcando. Entonces, giro postcentral, ahí se encuentra el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor se encuentra en el giro precentral. Ahora, ¿esto para qué me ayuda o para qué me sirve? Pues bueno, si ustedes se dan cuenta, las manos son demasiado grandes en el homúnculo motor y lo que son las caras se encuentra muy deformada y también está muy, muy alargada, ¿no? Pues bueno, quiere decir que nuestro cuerpo le da, digamos, mientras más grande sea esta representación dentro del cerebro, es porque le da mucha más importancia o es porque lo que más se llega a utilizar en el cuerpo humano. Entonces, vean cómo es que, perdón, vean cómo es que en esta como figura se alcanza a ver una mano enorme. ¿Por qué? Porque es lo que más usamos, es lo que más, con lo que nos estamos haciendo nuestras actividades de la vida diaria. Esto nos ayuda también a entender por qué cuando los pacientes son amputados, tienen un fenómeno llamado miembro fantasma, que yo creo que ya saben que es esta sensación que refieren los pacientes de seguir sintiendo su miembro a pesar de que ya está siendo amputado. Y tiene sentido que todavía lo sigan sintiendo, pues dentro del cerebro hay una representación que le está diciendo, oye, yo tengo todavía una mano, a pesar de que hubo, digamos, una amputación
hubo una amputación, quitamos esta extremidad, no se quita la zona del cerebro que representa justamente a ese lugar. ¿Sí me doy a entender a este punto? ¿Sí? Ahora, ¿para qué más me sirve esta situación de que hay un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo? Pues bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con dolor crónico, ojo, con dolor crónico, más o menos alrededor de, por poner un tiempo, más de 6 meses, pero realmente pudiera llegar a ser tiempos más prolongados, va a haber los pacientes con un dolor crónico tienen un cambio en su representación cortical del homúnculo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, este es el homúnculo sensitivo y quiero que vean, digamos, su espalda es pequeña, ¿cierto? A diferencia de las manos o de la boca. Pero supongamos que este paciente tiene dolor lumbar crónico. El dolor lumbar ocupa, digamos, una cierta distancia o una cierta región en la corteza cerebral chiquita. Pero como se está cronificando ese dolor, conforme va pasando el tiempo, esta representación empieza a crecer y al momento de empezar a crecer, pues le empieza a dar más importancia y esto no es nada bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos agentes físicos, aplicamos ejercicio físico, entendemos que a veces no salen tan rápido estos pacientes, pero porque ya hubo un cambio en su corteza cerebral. O sea, hagan de cuenta que si hay un dolor lumbar agudo y este dolor lumbar agudo, pues nada más el cerebro lo capta en esta zona. Pero conforme va avanzando el tiempo, se va cronificando, pues todo este dolor se va amplificando, va viendo un cambio en la corteza cerebral y esto cronifica a su vez el dolor y nos ayuda a entender por qué esos pacientes son difíciles de sacar adelante o son muy propensos a estar cayendo constantemente en dolores, porque no quiero decir mentalmente, sino literal, corticalmente el cerebro está cambiando. Entonces, ¿esto cómo lo cambiamos? O sea, no es como que le pongas un agente físico aquí y ya se acabó todo. O no es como que le digas, oiga, mire, cuídese su postura. No, no va a ser tan fácil porque ya hay una representación cortical que empieza a cambiar. ¿Sí me estoy dando a entender a este punto? Sí. ¿Sí? ¿Sí modifica la percepción del dolor? ¿Sí lo entiendo? Se modifica la percepción del dolor, amplificándola. ¿Y en ese caso qué se puede hacer, profe? Ahí, a nosotros, bueno, nosotros sí, ¿no? Pero de preferencia tenemos que, perdón, aquí hay dos cosas. Primero, aliarnos con un psicólogo, porque el psicólogo nos va a ayudar con una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual me va a ayudar a que poco a poco vaya cambiando la corteza cerebral, así, poco a poco. Y número dos, lo que va a ayudar a hacerme es que, se me fue el nombre. El ejercicio terapéutico ha demostrado que permite generar cambios en la corteza cerebral, pero de igual manera no son efectos a corto plazo, sino son efectos a largo plazo. ¿Qué tan a largo plazo? Pues unos 3, 6 meses. O sea, realmente no tenemos, es delicado porque tenemos que hacer conciencia al paciente de que su rehabilitación de un dolor crónico no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a tomar bastante tiempo. Sí, así es, cambia la corteza y cambia sus receptores, Hugo, exactamente. Bien, ¿dudas? ¿Quedó aclarado todo? Sí, gracias, profe. Sí, profe. Ok, ahora, sigamos. Lóbulo parietal.
Después de haber visto el lóbulo frontal, muy por encimita, seguimos con el lóbulo parietal. Y del lóbulo parietal, que se encuentra justamente en lo que es el giro postcentral, que viene siendo esta zona amarilla que estoy marcando y que se está viendo aquí en la imagen, ahí se encuentra una zona que se llama el área somática primaria. Esa área somática primaria es la encargada de estar recibiendo información sensitiva, tanto de haces musculares, órganos tendinosos, receptores articulares, mecanorreceptores. Toda esa información va hacia ese punto. Pero solamente, ojo acá, recibe información, digamos, básica como presión, tacto fino, tacto grueso, sensaciones rugosas. No distingue, esta área no se encarga de distinguir cuál es, qué es lo que estás tocando, por ejemplo. Aquí ya me salto a la siguiente diapositiva, porque en el área... ¿Puedes regresar un poco? Sí. Gracias. Bien, porque en el área somática secundaria, ¿ok? En el área ¿qué? Somática secundaria, es en donde se interpretan todos esos estímulos, digamos, sensoriales. Por ejemplo, si yo cierro mis ojos, yo puedo saber que lo que estoy tocando en este momento es una toalla. Es una toalla con cierta rugosidad, con cierto grosor, con cierta anchura, etcétera. ¿Por qué? Porque estos estímulos sensoriales son detectados por la corteza somática primaria, son enviadas hacia la corteza somática secundaria y ahí se interpreta. Ahí es en donde la somática secundaria dice, lo que estás tocando, por ejemplo, a esta presión, ahora sí que esta sensación táctil es una botella. Esto es más rígido, esto es más duro, esto es madera, esto es metal, etcétera, etcétera. Eso es como que lo que se encarga el área de asociación o el área somestésica. Cuando existe una falla en esta área, justamente cuando existe una falla en esta área, puede aparecer un fenómeno llamado agnosia. Una agnosia es un fallo en el reconocimiento de estímulos, pero algo muy importante, existen agnosias visuales, táctiles, auditivas y gustativas. Es decir, una agnosia visual es un fallo en el reconocimiento de un estímulo. Es decir, por ejemplo, yo estoy suponiendo, yo estoy en una casa y de repente yo veo que las escaleras o el paciente te puede decir, es que fíjate que yo no vi qué tan profundo eran las escaleras. O sea, yo pensé que era un escalón chiquito, pero realmente era un escalón mucho más grande. O fíjate que iba subiendo las escaleras y de igual manera no me percaté que el escalón era más grande. Obviamente, ese es un ejemplo muy sencillo para que puedan entender que esa es una agnosia visual, es un fallo en el reconocimiento de los estímulos. Y en algún momento tal vez podríamos como tenerlos nosotros y si es esporádico, bueno, no pasa nada. Pero si ya se mantiene en el tiempo, si se empieza a dar después de alguna lesión, eso sí ya no es algo normal. En la que nosotros nos vamos a centrar es en lo que se llaman agnosias táctiles. Estas agnosias táctiles se subdividen y una de las más comunes es la asterognosia. La asterognosia va a ser la incapacidad de distinguir objetos o las formas de los objetos aún con ojos cerrados. Entonces, por poner también un ejemplo, déjenme, aquí está. Aquí yo tengo unas tijeras. Yo le pido a mi paciente que cierre los ojos, le paso el objeto con ojos cerrados y le pido que me ayude a distinguir la forma del objeto. Una persona normal te diría, pues estas son unas tijeras porque aquí ya sentí la punta, ¿no? Por ejemplo. Pero una persona con una asterognosia te dice, no, pues no sé qué sea, no sé qué es lo que sea.
no puede reconocerlo a menos que lo esté viendo, obviamente. Y eso también se vuelve un problema y hay que estarlo rehabilitando. No siempre se da en ciertas afecciones neurológicas, posible evento cerebrovascular, tal vez en alguna clase de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, alguna meningitis, pero sí hay que estar atento a eso. ¿Dudas? ¿No? Una pregunta, maestro. ¿Afecta también los receptores? No, los receptores no están afectados. O sea, los receptores periféricos, nada. Afecta la capacidad de distinguir. En sí el problema se encuentra en el área somestésica secundaria que no te ayuda a interpretar bien la forma de los objetos. Pero los receptores están intactos. O sea, el problema solo en el cerebro, no en el periférico. Exactamente. El problema se encuentra en este sistema nervioso central, no a nivel del sistema nervioso periférico. Gracias, maestro. Buenas noches. De nada, Hugo. No y espero que se mejore lo más pronto posible. Bueno, humanamente posible. Eso espero yo también. Un gusto, un saludo. Y una disculpa porque confundí una hora por la otra. No te apures. Y pues bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el lóbulo temporal y parietal. Justamente entre el lóbulo temporal y parietal, aquí vemos una imagen. Vean esta zona. Aquí se va a encontrar un área muy importante, que es el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área que me ayuda a comprender el lenguaje tanto escrito como hablado. Entonces, todas estas letras que están ustedes entendiendo, que están leyendo, su cerebro, ahora sí que su área de Wernicke está trabajando. En este momento que yo les estoy explicando, su área de Wernicke está trabajando. Es el área que permite comprender el lenguaje. Por lo general, anteriormente en la neurología clásica, se sabía que existía un fascículo que conectaba tanto el área de Wernicke como al área de Broca. Este fascículo se llama fascículo arcuato. ¿Qué es un fascículo? Un fascículo es un grupo un conjunto de nervios. En este caso de axones, más específicamente. Entonces, este conjunto de axones se agrupa y constantemente están interactuando área de Broca y área de Wernicke, ¿no? Sin embargo, actualmente ya se sabe que no solamente es un fascículo el que conecta al área de Wernicke y de Broca, sino que son muchísimos fascículos los que lo están conectando. ¿Y esto, pues, para qué me sirve? Pues no somos terapeutas del lenguaje, pero nos ayuda a entender que puede existir cierta posibilidad de recuperación en el lenguaje de un paciente que lo haya perdido solamente porque existen varias conexiones, a pesar de que ese fascículo haya estado lesionado, a pesar de que ese fascículo se lesionó, ¿cómo se llama? El mismo cerebro puede otra vez reagruparse porque existen otros fascículos que pueden ayudarle. ¿Vamos bien? Y bueno, pese a que yo tengo un área que se centra en comprender el lenguaje, mi lenguaje, las palabras, mi léxico, se extiende por toda la corteza cerebral. Por toda la corteza se va a diseminar. Es decir que, por ejemplo, aquí sí voy a necesitar de repente que alguno que otro participe. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo la palabra amarillo? Lo primero, amarillo. Sol. Un pollito. Un solito, ¿qué más? Un pollo. Un girasol. Un pollo, un girasol, muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra cena? Hambre. ¿Qué más? Un café. Horario.
Una Vean. concha con natas. Ahora, Frijoles. ¿y esto por qué, o esto a qué se referencia, profe? ¿Por qué este ejemplo? Este ejemplo nos da a entender que una palabra puede estar relacionada, puede claramente suscitar un recuerdo diferente, evocar un recuerdo diferente, pero eso mismo hicieron un experimento muy similar al que acabamos de hacer. Lo hicieron, pero ahora sí que con electrodos y con resonancias electromagnéticas de positrones y todo bien bonito, y les leyeron a las personas el mismo cuento. Y resulta que la palabra, por ejemplo, rojo y manzana, en algunas personas se activaba en el área, en la corteza frontal, en la corteza prefrontal, y en otras la palabra manzana y rojo se activaba en el lóbulo temporal, pero en otros en el lóbulo occipital. Entonces las palabras se encuentran extendidas a lo largo de toda la corteza cerebral. Y esto es algo bueno porque nos ayuda a entender que el lenguaje se puede recuperar después de haberse perdido, aunque esto no es como que, bueno, está muy chido, lo puedo recuperar, sí, pero si el centro principal se encuentra afectado, es decir, si el área de Wernicke se encuentra seriamente afectada o el área de Broca se encuentra seriamente afectada, a pesar de que todo mi lenguaje o todo mi léxico se encuentre diseminado a lo largo de toda mi corteza cerebral y de mis hemisferios cerebrales, si los centros principales fallan, el lenguaje puede fallar. Pero les digo, la esperanza es que recuerda ciertas palabritas y eso es algo bueno. ¿Vamos bien? Maestro, en una persona anciana con Alzheimer o con demencia senil, ¿se le daña esta área del lóbulo? Buena pregunta. Sí, justamente como tal, no es que se dañe directamente sobre esa zona, pero en un paciente tanto con Alzheimer o demencia senil, lo que empieza a ver es una degeneración de la corteza, de la sustancia gris, perdón, una degeneración, una disminución de la sustancia gris, y esta disminución de la sustancia gris hace que se empiecen a perder palabras, y como ya no hay tantas conexiones, ahora sí que ya no hay una buena conexión entre área de Broca y área de Wernicke, se empiezan a perder y entonces esas mismas conexiones hacen que el paciente empiece a dejar de entender varias cosas o que empiece a hablar de manera medio extraña. No sé si me di a entender en este aspecto. ¿Existe alguna patología donde eso suceda aunque no estés viejito? Sí, puede llegar a suceder en un paciente con un evento cerebrovascular. De hecho, tengo un paciente que sufrió un evento cerebrovascular, le dio una hemiplegia, pero tiene además afasia y apraxia juntas. Entonces, y no es una persona que le dio ese tipo de problemas por envejecimiento, por demencia o por Alzheimer, ¿no? Digamos. Entonces, sí puede